Una evaluación honrada revela que los textos que se presentan no tratan de la Trinidad. En vez de eso, ciertos teólogos y pensadores de la cristiandad tratan de forzar en los textos sus ideas preconcebidas de una Trinidad. Pero esas ideas no están en los textos bíblicos. De hecho, esas ideas trinitarias están en pugna con el testimonio claro de la Biblia en conjunto. Esta lamentable historia de la Trinidad corresponde con lo que Jesús y sus apóstoles predijeron que sucedería después del tiempo de ellos. Dijeron que habría una apostasía, una desviación, un apartarse de la adoración verdadera hasta el regreso de Cristo, cuando se restauraría la adoración verdadera antes del día de destrucción que Dios ha fijado para este sistema de cosas mundial. Respecto a ese día, el apóstol Pablo dijo en segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3 que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes llegue la apostasía y sea revelado el hombre que desafía la ley, el hijo de la destrucción. Estas palabras no se refieren a un líder en particular, sino a personas o instituciones que desafían la ley de Dios y apostatan contra ella. Todos ellos, personas e instituciones, son el hijo de la destrucción, es decir, a su debido tiempo la destrucción les sobrevendrá por rebelarse contra la ley y el Evangelio de Jesucristo. En segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7 dice: es cierto que ya está actuando el misterio de este desafío, tal como más tarde predijo Hechos capítulo 20 y versículos del 29 al 30, que dice: sé que cuando me vaya entrarán entre ustedes lobos feroces que no tratarán al rebaño con ternura, y de entre ustedes mismos saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos. Otros discípulos de Jesús también escribieron acerca de esta apostasía con su clase clerical desaforada. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 1 dice: sin embargo, tal como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos introducirán a escondidas sectas destructivas y hasta rechazarán al dueño que los compró. Así traerán sobre sí mismos una rápida destrucción. El dogma de la Trinidad fue parte de la apostasía del cristianismo verdadero que predijo Jesús en la parábola de la mala hierba de Mateo capítulo 13 y versículos del 36 al 43. Jesús enseñó, a partir del versículo 37, que el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. El campo es toda la tierra habitada. La buena semilla son los hijos del reino, los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es la recogida de los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en su segunda venida. Los cosechadores son los ángeles. De manera, sigue diciendo, así como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así pasará en la conclusión del mundo. El Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, enviará a sus ángeles, y ellos sacarán de su reino todas las cosas que llevan al pecado y a las personas que violan la ley, y las arrojará en el horno de fuego para su destrucción. En ese tiempo, los justos brillarán en el reino de su Padre tanto como el sol. El que tenga oídos, que escuche con atención. El apóstol Pablo también había predicho la apostasía venidera.
En segunda carta a Timoteo capítulo 4 y versículos del 3 al 4 dice: porque habrá un tiempo en que ellos no soportarán la enseñanza sana, sino que siguiendo sus propios deseos se rodearán de maestros que les regalen los oídos y dejarán de escuchar la verdad y prestarán atención a cuentos falsos. Jesús mismo explicó lo que había detrás de aquel desviarse en apostasía de la adoración verdadera. El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Y los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo lo hizo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfolí. En el siglo IV era común la apostasía que predijo Jesús y sus apóstoles floreció plenamente. La cristiandad había entrado en sus predichos tiempos de oscuridad y fue dominada y controlada por una creciente clase clerical alejada del Evangelio de Jesucristo. Por lo que habría de esperarse una desviación del cristianismo puro hasta la siega, cuando Jesucristo rectificaría la situación, ilustrado en la parábola de la mala hierba que acabamos de leer. La Trinidad no es doctrina de Cristo ni de sus apóstoles. Es una doctrina pagana que se hace pasar por cristiana y que forma parte de esos falsos cristianos asemejados a mala hierba. Satanás, el diablo, hizo surgir la primera iglesia apóstata de la cristiandad, como fue la Iglesia Católica de Roma. Creó un Dios falso, la Santísima Trinidad, y un símbolo que le identificaría a lo largo de toda su historia como es la cruz. Esta iglesia, que llegó a ser universal, en la Biblia se le identifica en el libro de Apocalipsis capítulo 17 y versículo 5 como Babilonia la Grande, la gran ramera y madre de las hijas rameras, siendo las hijas de la ramera todas las iglesias y denominaciones cristianas que salieron de ella.